Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, hoy nos toca empezar con la extremidad inferior, pero si tienen alguna consulta sobre la extremidad superior, pueden hacerla. ¿Hay algo que quieran repasar? Muy bien, entonces, ok. Un segundito, voy a preparar la presentación y arrancamos. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, están viendo en pantalla la articulación coxofemoral, lo va a aparecer en breve. A ver, no se ve todavía, ¿verdad? Sí se ve, profe. Ahora sí. Genial. Ahí lo veo también. Están viendo la articulación de la cadera, como les dije, pero también se observa dos articulaciones o dos regiones más en relación a la articulación coxofemoral, que son la articulación sacroiliaca y la columna lumbar. Y esto no es caprichoso, sino que no puedo analizar la biomecánica de una sin pensar en estas otras. Y viceversa. O sea, cuando llegara en el futuro algún paciente con un problema en la cadera, ustedes inicialmente no van a actuar sobre la misma si antes no han revisado qué pasa con la columna lumbar y qué pasa con la articulación sacroiliaca. Lo propio harán con la columna lumbar. Alguna persona con lumbalgia, salvo que detecten algún mecanismo claro que lo afecte, no pueden descartar de que esté ocurriendo algo en la cadera. Y obviamente en articulaciones más alejadas también, pero inicialmente acá. Menciono otras articulaciones porque, por ejemplo, lo que ocurre en la rodilla también impacta en la cadera, ¿no? Pero estas están directamente vinculadas. De hecho, podrían haber observado esto alguna vez cuando hacían alguna técnica en el taller de anatomía palpatoria, cuando querían, por ejemplo, extender la cadera. Había personas que cuando llevaban el muslo hacia atrás, veían que la coxofemoral no se movía demasiado, sino que esta persona compensaba con la columna lumbar haciendo una hiperlordosis, por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, depende de la biomecánica de cada persona. Eso no significa que esa persona, por ejemplo, vaya a tener problemas de la columna lumbar necesariamente, pero podemos pensar que tiene mayor predisposición, por ejemplo, ¿no? Sobrecarga la columna lumbar y le quita carga a la cadera. Bien. Si vamos a hablar de la articulación coxofemoral, siempre es importante hacer un repaso sobre su anatomía, sobre las formas de las superficies, ya que esto impacta directamente en cómo se va a mover, cuáles van a ser los factores que favorecen el movimiento, cuáles son los factores que limitan el movimiento y cuáles son no sé si alteraciones es la palabra adecuada, pero cuáles son las variantes, las variables, de acuerdo a la forma, a las orientaciones que pueden impactar en la mecánica, pero también en cómo serán estas personas, digamos, ¿no? En cuanto a tamaño, en cuanto a altura, cuál sería la presentación cuando los vemos llegar a nuestra consulta. Simplemente con entender la anatomía, eso.
Muy bien, empezamos con ese repaso entonces. La cadera, propiamente dicha, es la articulación entre el coxal y la cabeza femoral, ¿no? El coxal que ofrece el acetábulo sabemos que está compuesto por tres porciones, la que tengo hacia arriba y hacia afuera, la porción ilíaca o el ilion, hacia adelante y hacia adentro, el pubis, hacia abajo y hacia atrás, el isquion. Las tres piezas sabemos que se han fusionado en el fondo del acetábulo y, y reciben a la cabeza femoral con dos partes. Ya vamos a ver alguna imagen de afuera. Sabemos que hay una porción articular y una porción no articular. La porción articular la conocemos por su forma, como la carilla semilunar, y la porción no articular es el fondo del acetábulo, que está dentro de esa carilla semilunar. ¿Qué orientación tiene el acetábulo? ¿Hacia dónde apunta? Hacia adelante, hacia abajo y hacia lateral. Bien, perfecto. Apunta claramente hacia afuera, algo hacia abajo y también ligeramente hacia adelante. Esto de mencionar hacia adelante es lo que eventualmente puede variar. Puede ser que apunte a veces no tan hacia adelante, sino más bien hacia afuera directamente. Perdón, se me abrió un audio. Ahí se cayó. Les decía de que eventualmente está apuntando más hacia afuera y eso va a impactar en cuánto, por ejemplo, puede moverse la cadera de esa persona en flexión, porque el que apunte hacia adelante favorece el recorrido en ese sentido, por ejemplo. Una persona que tenga un acetábulo que apunta no tanto hacia adelante, sino considerablemente hacia lateral, tal vez tenga menos grado de flexión y exigirle lo que alguien que apunta más hacia el frente no sería del todo adecuado. O sería esperable que tengan menos movilidad o al menos más dificultosa. Bueno, y la cabeza femoral, gracias a la orientación del cuello, también apunta hacia adelante, además de hacia arriba y hacia adentro. Esto difiere un poco con lo que hemos visto en la extremidad superior, donde el húmero apuntaba hacia arriba, hacia adentro, pero también hacia atrás. Y otra gran diferencia a ver acá es las proporciones que tiene la superficie en esta anartrosis. Por ejemplo, ¿me recuerdan cuánto representaba la cabeza humeral de una esfera? ¿Qué segmento de esfera representa? 2/3. Eso acá en el fémur, ¿no? Ah, en el fémur. En el húmero era 1/3 y acá tenemos 2/3. O ponle en el libro siempre por encima de la mitad, porque eso también es otra variable. Pero la media representa 2/3 de esfera. En cambio, en el... Uy, perdón. Otra vez se me abrió la de... Perdón, dame un segundito. Listo, ahora no sé. Bueno, y el propósito mecánico de que la cabeza femoral también apunta hacia adelante es que tenemos que tener más recorrido en flexión porque la mayor cantidad de actividades cotidianas ocurren hacia el frente, para agacharme a levantar un objeto, para caminar, para recolectar alimento cuando éramos recolectores, para
trozar a un animal en el piso, recién casado, o sea, todas las actividades desde siempre ocurrieron hacia el frente. Ni hablar ahora que pasábamos mucho tiempo en sedestación, por ejemplo. Ahora, si las superficies también son, no solamente la orientación importa, sino la robustez que tienen, estas se ven mucho más fuertes, más grandes, mejor preparadas para soportar peso. Y eso es porque en algún momento pasamos de la cuadrupedia a la bipedestación, y eso hizo que las extremidades superiores se liberaran, por eso no necesitan del tamaño, porque no van a soportar cargas, sino algo que les permitiera la libertad de movimiento. En cambio acá permanece, e incluso al soportar ahora toda la carga, tiene esta robustez, es bien diferente. Y no solamente es la robustez de las superficies, sino también cuál será el principal aliado que tenemos en la cadera para la estabilidad, para que esto sea sumamente estable. ¿Qué otro factor pueden pensar, incluso a partir de esta imagen? ¿Qué se les ocurre? Ligamentos, músculos. Bien, vamos a tener una cápsula que todavía no la estamos viendo, que va a ser muy, muy robusta, más amplia que la mayoría. Claramente va a haber músculos muy potentes, pero aún así todavía no están observando el factor más importante para que esto sea sumamente estable. El tipo de articulación, Las artrosis son las más móviles, y si comparo esta con la del hombro, tipo y género son la misma. Profe, ¿tiene que ver con el rodete y el labrum? Las superficies ya son bastante congruentes. Es cierto que el labrum amplía aún más la profundidad del acetábulo, mas no es el factor determinante o más importante. profe, me refiero o sea, el tipo de articulación me refiero a que si bien la coxofemoral, o sea, está hablando de la coxofemoral, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en el caso del hombro teníamos la esternoclavicular y la acromioclavicular que participaban en el hombro. Acá tenés la sacroilíaca y la sínfisis del pubis, que son articulaciones bastante sólidas, digamos. Ujú. Em, Lo sí, pensaba de ese entiendo. lado, pero Ok, como un complejo articular. sí. Ujú. Em, Bien, no es el factor determinante en la congruencia, pero seguramente influye. De hecho, diría que si estas dos que mencionas son más rígidas, indica que esta tiene que ser más móvil. O sea, a lo que decís es correcto, pero no responde a la pregunta. ¿Puede ser que tenga que ver también con la orientación del cuello? A ver, contame un poquito más. Y como está hacia arriba y no estaba horizontal, entonces por ahí, por el efecto de la gravedad, cae un poquito más perpendicular. Ahí va. Esta última palabra que utilizás es la más importante. De hecho, después vamos a ver que cuando el cuello disminuye el ángulo, eso se vuelve mucho menos móvil. Se vuelve más difícil mover la cadera. Ya lo vamos a ver en un ratito. Ahora, lo que sí es determinante para la estabilidad de la articulación es la gravedad. Porque vean, el coxal, por el peso que viene de arriba, va a tender a bajar. Y el fémur, con el pie apoyado en el piso, tiende entre comillas, voy a decir, tiende a subir. Entonces, la gravedad es lo que mantiene la congruencia acá, ¿no? La estabilidad de la cadera. Diferente al hombro, que la gravedad hacía que el brazo caiga respecto de la glena humeral. Acá la gravedad favorece la estabilidad. Tenemos acá una articulación que reduce su
su rango de movimiento en pos de ser mucho más estable. Y otra cosa, ahora podemos volver a lo que mencionaba al inicio, que sería un segundo factor. Al tener una cápsula que es mucho más amplia, al tener el rodete, la presión que hay en el interior de esa articulación, de esa cápsula, en el interior de la articulación es negativa respecto del ambiente externo, y eso hace que se haga un efecto de vacío. Entonces esto, si ustedes lo quisieran, si solamente tuviéramos la cápsula y no músculos, no la acción de la gravedad, aún así sería muy difícil sacar la cabeza femoral del acetábulo. Habría que hacer una fuerza tremenda. Por eso, cuando alguien hace una tracción longitudinal, es decir, agarran del pie y tiran y tiran y tiran, es muy difícil que esto se luxe, por ejemplo, ¿no? En este caso, la presión negativa. Hay experimentos en los que para poder sacar del acetábulo la cabeza femoral, se perfora el acetábulo desde adentro, esto obviamente en cadáveres, y de ahí, luego de hacer un agujero en el que se igualan las presiones interna y externa, se puede sacar la cabeza femoral más fácilmente. Antes es prácticamente imposible, se necesita una fuerza excesiva, obviamente que no puede producir el humano. Bueno, y ya que mencionaron músculos, hay muchos músculos que pasan muy próximos a la articulación, es decir, que van a ser buenos estabilizadores, aunque ya vimos que la cadera no necesita coaptadores. Estabilizadores van a ser mientras realiza el conjunto de articulaciones coxofemoral de un lado, del otro, la columna lumbar, articulación sacroiliaca, un equilibrio de la pelvis, pero no necesita coaptadores como tal, como habíamos visto en el hombro, por ejemplo. Próximos a la articulación, son más pequeños estos que estoy mencionando. De alguna manera podríamos hacer luego una analogía con un grupito y el manguito de los rotadores. Y también hay músculos que son largos, que atraviesan algunos más de una articulación, es decir, que esos van a ser buenos músculos movilizadores. El concepto, la idea de músculos estabilizadores y movilizadores es útil acá, pero cambia un poquito la dinámica en cómo trabaja. Menciono, por ejemplo, un músculo de estos largos que atraviesan más de una articulación. Por ejemplo, la porción psoas mayor del psoas ilíaco inicia en la columna lumbar, en los discos intervertebrales, en la apófisis transversa de la columna lumbar, su otra porción en la fosa ilíaca, y se unen ambas para terminar en el trocánter menor del fémur. Tienen un gran recorrido, entonces es bueno movilizando, es buen flexor de la cadera, aunque si descompusiéramos las flechas como lo hicieron con la extremidad superior, verían que también puede, por ejemplo, inclinar ligeramente la columna, si se contrae unilateralmente, si se contrae bilateralmente, aumentar la lordosis lumbar, o también en mover el trocánter en el sentido de la rotación interna, aunque mejor preparado claramente para la flexión. Y además, al pasar justo por delante de la articulación y no tener un gran recorrido luego, también es un estabilizador de la cadera y de la columna lumbar, ¿no? Este cumple con las dos funciones. Pero pensemos en movilizadores también, o sea, músculos bien largos, tal vez más delgados, y por eso son mejor movilizadores que estabilizadores, como si estoy acá en la espina ilíaca anterior superior, hacia adentro el sartorio, hacia afuera el tensor de la fascia lata, que atraviesan la articulación de la cadera, pero sus inserciones distales llegan por debajo de la rodilla. Y después, si viéramos de arriba, veríamos que el sartorio, además de
o sea, por dónde pasan respecto del eje de la articulación. Además de ser un flexor de la cadera, puede ser un rotador lateral, y por la dirección de sus fibras, me refiero al tensor de la fascia lata, podría ser un rotador interno de la cadera. Y a su vez, como los dos pasan por fuera del eje de la cadera, podrán ser abductores de la misma, ¿no? Y todo por saber de dónde vienen, hasta dónde llegan, por dónde están respecto del eje de la articulación, etc. Profe, ¿Escuchó? ¿esos serían, los últimos que dijiste, serían estabilizadores o movilizadores? Movilizadores, fíjate que en su estructura los ves largos, delgados y atraviesan más de una articulación. Los Ah, estabilizadores tienen como característica ser más cortos generalmente y estar bien próximos a la articulación. Por ejemplo, acá podríamos mencionar a los obturadores. Uno de este lado, el otro por detrás, y cruzan justo por detrás para llegar al trocánter, justo por detrás de la articulación para llegar a la cara interna del trocánter mayor. El pectíneo cruza acá, pasa por detrás para llegar a la línea de trifurcación de la línea áspera, acá, por arriba. Aunque, repito, el concepto de estabilizadores, así como tal, lo pensamos en otras articulaciones porque justamente con la gravedad, con la presión negativa, generalmente ya es suficiente, ¿no? No necesita que lo estabilice. Bien, y mencioné ya varias veces a los trocánteres y van a ser determinantes en sus tamaños, se explican por los músculos que se insertan en estas estructuras, muchas más sobre el trocánter mayor, por eso su desarrollo, y solamente el psoas ilíaco con el trocánter menor, aunque es una estructura bastante saliente, ya que el psoas mayor es capaz de producir mucha fuerza. Y otros accidentes que se explican por ejemplo, la espina ilíaca anteroinferior, lo que sobresale del acetábulo, un poco por las inserciones de los tendones directos y reflejos del recto femoral. La robustez de la tuberosidad isquiática y de la rama isquiopubiana, porque allí se insertan todos los músculos aductores, entre el pubis y el isquión, se reparten en las inserciones, algunos más superficiales, ya que el pubis está más hacia el frente. Cuando hablamos de superficiales me refiero al aductor largo, y cuando seguimos hacia la profundidad, el recto interno, el aductor corto y el más profundo de todos, el aductor mayor. Este dato también nos pone a pensar en, bueno, estos aductores, claramente por estar hacia adentro del eje de la articulación, serán buenos aductores justamente, pero también hay algunos que están más anteriores al ser más superficiales y otro que es más profundo y por lo tanto estará por detrás. Entonces, ¿qué otra acción accesoria podrán realizar sobre la cadera? Entonces, bueno, todas esas cositas vamos a ir analizando ahora paso a paso. ¿Hasta acá algo que quieran agregar, comentar? Sí, bueno, entonces. Acá confirmamos lo que mencionaron ustedes, que la orientación del acetábulo no solamente era hacia afuera, sino que ligeramente hacia abajo y algo hacia adelante. Repito que esto es la media, aunque a veces puedo apuntar directamente más hacia afuera que hacia adelante. Esta imagen nos permite ver lo que mencionaba recién, cómo la inserción del aductor largo es mucho más anterior que la del aductor mayor, por ejemplo, y por lo tanto esto pasará al igual que la del recto interno, la del aductor corto, pasan por delante del eje de la articulación en determinado momento. Eso va a ser importante porque estos músculos luego veremos que pueden invertir su acción. Ya nos anticipamos a eso.
Y acá aparecen las inserciones de los músculos glúteos. Vemos el glúteo menor como en su gran mayoría por delante del eje de la articulación de la cadera, o sea que además de estar por fuera y poder abducir, podrá flexionarla. El glúteo medio está como por encima del eje de la articulación y se inserta en la cara lateral del trocánter mayor, por lo tanto sería un buen aductor, pero también veo que está hacia los lados de la pelvis y este probablemente sea un buen estabilizador de la misma en sentido transversal. Ya lo vamos a ver en otras imágenes. Pero al estar bien hacia los lados, no solamente va a ser importante en los movimientos de cada cadera individualmente, sino también en que la pelvis se mantenga alineada o en el equilibrio necesario en la marcha. Cuando la pelvis, cuando hacemos un paso, la pelvis tiende a trasladarse hacia el otro lado y será el glúteo medio el que esté estabilizando ahí. De hecho, pueden pensar en personas que tienen parálisis de esta musculatura y tienen una caminata al menos extraña donde la pelvis se va de lado a lado, de lado a lado. Tiene que ver más con afecciones neurológicas justamente. Aún así, también pueden ver que tiene fibras que están bien hacia adelante y fibras que están bien hacia atrás y obviamente fibras en el centro. Entonces, las fibras más anteriores podrán hacer una cosa, las fibras posteriores además podrán hacer otra, además de abducir la cadera. Bueno, y el glúteo mayor, en el coxal, su inserción está bien hacia atrás, entonces claramente será un excelente extensor de la cadera. Y pueden pensar acá lo mismo con los isquiosurales. Se insertan todos en la tuberosidad isquiática y esta se encuentra por detrás del eje. O sea que además de la acción que le conocemos como flexores de la rodilla, también podemos pensar en que va a influenciar en cómo y cuánto se mueve la cadera. Ya que pueden extenderla, hacer el movimiento, pero también pueden limitar el movimiento de acuerdo a la tensión que tengan sus fibras. O sea, para que no haga, digamos, una anteversión de cadera, ¿se podría decir, o está mal? Eso sería uno de los motivos, digamos, como que puede posicionar al coxal en retroversión, a la pelvis en general en retroversión, pero me refería a que por sus inserciones en la pierna, la posición de la pierna va a influenciar en la tensión que va a tener estos músculos y por lo tanto cuánto se mueve la cadera en el sentido de la flexión. Ya lo vamos a ver con alguna imagen, pero el tener las rodillas estiradas, por ejemplo, donde los puntos de inserción de los isquiosurales se han alejado, me va a limitar cuánto puedo flexionar la cadera, entre otros factores. Pero lo que mencionas seguramente influye. Al tirar el isquión hacia abajo, hace que la pelvis se ponga como en retroversión. Claro. Bien, y habíamos hablado de las relaciones entre la coxofemoral, la sacroilíaca y la columna lumbar, y más adelante vamos a revisar todo esto, pero vean que hay potentes ligamentos que conectan también los tres segmentos, ¿no? Los ligamentos sacroilíacos, muy robustos, sobre todo el sacro tuberoso, impactan directamente en cuánto y cómo se mueve el coxal respecto del sacro, pero la posición del coxal influye en cuánto y cómo se moverá la articulación de la cadera, la coxofemoral. Y acá no se ven, pero hay ligamentos iliolumbares, o sea, que conectan directamente el hueso ilíaco o la porción ilíaca del coxal con la columna lumbar. Y obviamente el sacro articula con la columna lumbar. Entonces, todas estas conexiones no solamente son por cercanía, sino por estructuras que están uniendo unas a otras. Y eso impacta en la mecánica. Por eso es que no puedo pensarlas de manera aislada. Bien, salimos un poquito del coxal, volvemos al fémur. Ya hemos hablado sobre
sobre la orientación de la cabeza femoral. Dijimos que el cuello hace que la cabeza apunte hacia arriba y hacia adentro, y eso hace que respecto de la diáfisis se forme un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de inclinación, que tiene como media 125 grados, 126 grados, dice el libro generalmente, pero les anticipé de que eso podía aumentar o disminuir. Ya vamos a ver esas variantes. Y también dijimos que apunta ligeramente hacia adelante. Ese es el ángulo de anteversión o el ángulo de declinación, ¿no? Que apunta ahí hacia adelante. Y ese ángulo también puede variar y generalmente va asociado a la variación del ángulo de inclinación. ¿Qué otra cosa notan ahora respecto a la diáfisis? Llama la atención. Puede ser que vaya como muy leve en diagonal y se ve desde anterior. Cuando estás viendo de frente acá, ves Claro, que la posición del fémur no es vertical, sino que va oblicua de afuera hacia adentro. claro, ¿Y, oblicuo. y qué explicación le encontrarías a eso? Y ya tiene que ver con la cadera y la rodilla. Para que la Bien. marcha sea más armónica. Pensemos solamente en las formas, y por ahora seguramente impacta en la marcha, en la rodilla. Ahora pensemos, la pelvis es más ancha, entonces el fémur, el extremo proximal del fémur está más hacia afuera. Y luego, al bajar el resto del hueso, se va yendo hacia adentro para luego apoyarse en las tibias, ¿no? El ancho de la pelvis. Y es por eso que luego verán cómo impacta eso en la rodilla en mayor o menor valgo, sabiendo que el valgo es fisiológico, el valgo de rodilla me refiero. Y van a ver que incluso por género, la pelvis femenina, al ser más ancha, predispone a la mujer a tener mayor cantidad de valgo de rodilla, ¿no? Y por lo tanto podemos pensar que, si bien no es un factor determinante, es un factor predisponente, por ejemplo, a que sea más fácil que la mujer se rompa el ligamento cruzado anterior. Bien, ¿qué otra cosa notan de la diáfisis? Puede ser que en la vista medial está como un poco pandeado el hueso, ¿Un como poco? tirado, pandeado. ¿Qué significa eso? Perdón, no lo comprendo. Viste cuando, a ver, yo lo analizo así, capaz que está mal, pero entre la presión que hay en la cadera y apoyándome sobre la pierna, viste cuando se flexiona un poco el hueso, se tira hacia adelante. Ah, bien, ahora entiendo. Como que está curvado hacia el frente. Exacto, Eso, que es convexo hacia adelante y cóncavo hacia atrás, sí, ¿verdad? no me lo voy a explicar. Bien, no, ahí lo entendí. Bueno, lo que explicó la compañera tiene muchísimo sentido, ya que al recibir el peso del tronco y obviamente todo lo que el tronco cargue, este hueso se curvó hacia adelante. Que tenga esa curva le otorga mayor resistencia. De hecho, que haya inclinaciones, por ejemplo, y que el cuello esté alejado, también aumenta la resistencia que tiene, ya que al soportar peso, diferente al cuello anatómico del húmero, este se proyecta y le entrega más resistencia. Lo propio pasa con la diáfisis. Cuando una columna, pensemos en esto, el hueso como una columna vertical, tenga una curva, eso le entrega más resistencia. Ese concepto, cuando lo traslademos a la columna vertebral, vamos a entender el por qué la presencia de las curvaturas fisiológicas hace más resistente a la columna. ¿Se puede adaptar de otras maneras? Sí, pero manteniendo las curvas es mucho más resistente. Bueno, eso creo que lo pueden ver acá. Y esto, si lo comparan con la extremidad superior, que esto esté cóncavo,
también tiene otra ventaja mecánica. ¿Cuál será? Ya lo han visto la idea en la extremidad superior. A ver si quedó. ¿En qué parte de la extremidad superior viene eso? Para ampliar el rango de movimiento en la flexión. Bien, ¿y cómo favorecería? O sea, como que aleja los topes óseos. Tiene mucho sentido lo que mencionas. Acá el tope óseo no va a ocurrir. Pero sí, ¿cuál era la otra cosa que favorecía en la extremidad superior? ¿Por qué no ocurrió el tope óseo? Por el diámetro que tienen los cóndilos femorales. Entonces, tiene un rango muy amplio ahí por hacer. Lo Profe, flexioné, puede mira, ser, te escucho. perdón, puede ser para alojar a la masa muscular. Bien, perfecto. Las masas musculares posteriores del muslo y de la pierna van a retrasar su contacto gracias a que acá se pueden alojar, digamos, ¿no? Bien, tiene esa ventaja mecánica también. Excelente. Bueno, acá vuelvo a la parte proximal. Ya veo la línea punteada que nos representa la inserción de la cápsula y vemos que, a diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora, no se inserta a milímetros en las superficies articulares, sino se ha alejado. Entonces, eso ya le va a dar una forma particular y obviamente mayor resistencia. Bien, puedo ver que acá por delante llegaba hasta la línea intertrocantérica, es decir, abarca todo el cuello femoral. En cambio, por detrás está un poquito por dentro, llegará a 3/4 del cuello. Aún así, la forma amplia, la forma de como si fuese un manguito, se mantiene también por detrás. Bueno, vean que las inserciones en la cara posterior del muslo, entre la línea áspera y los sectores adyacentes, son muchos y muchos de estos músculos influyen en la cadera y, bueno, obviamente después también veremos en la rodilla algunos. Con esta vista superior, corroboramos lo que venimos mencionando, que la orientación tanto de la cabeza femoral como de la de acetábulos se enfrentan, una punta hacia abajo y hacia afuera, la otra hacia arriba y hacia adentro, pero ambas apuntan hacia el frente. Bien, dijimos que este libro, algo que a mí no me gusta particularmente, es que habla de lo que es normal. En realidad esto es la media, no es normal, es el promedio. La mayoría de las personas tiene un ángulo cercano a los 125 grados. Ahora puede haber dos variaciones en las que el ángulo disminuya y se acerque, por ejemplo, a los 105 grados, o aumente y se acerque a los 140 grados. A la disminución del ángulo se le conoce como coxa, o sea, todo lo que refiere a la articulación de la cadera se menciona como coxa. Vara en este caso, y una coxa valga. Esto claramente impacta en la rodilla, porque acá, si tuviésemos la diáfisis, ahora sí la veríamos más vertical, entonces el valgo fisiológico de la rodilla disminuiría, tendería más al varo, y en esto el valgo fisiológico probablemente aumente o tenga mayor predisposición a hacerlo porque el fémur estará algo más oblicuo. Ahora, ¿cómo creen que serán estas personas? ¿Cómo las veríamos? Les voy a dar Yo creo que en la opción D, en la anteversión excesiva, tendría como más Perdón, vascular. todavía enfócate en el ángulo de inclinación. De inclinación. Que no son las mismas que estamos viendo luego, ¿no? Van relacionadas, pero no son lo mismo. Enfócate acá. Profe, ¿puede ser el tema de la altura? No.
Bien, muy bien. ¿Cómo serían estas personas? Y el B más cortos, digamos, y el C más altos. Más altos y Bien. bajos. A esos biotipos le vamos a llamar a la persona baja, una persona brevilínea, y a la persona alta, una persona longilínea. Y no solamente impactaría en la altura, sino en la robustez de estas personas. Cuando encontramos a esta persona que es de baja talla, generalmente va a ser más robusta, más ancha, ¿no? Y cuando encontramos a esa persona más alta, generalmente va a ser más delgada. Ahí entra el concepto de biotipo. Y va a pasar Profe, otra cosa. Te escucho. perdón, dijo alto, longilínea y bajo, Brevilíneo. brevilíneo. Gracias. Pero además esto impacta en cuánto se puede mover esa cadera. Y piensen con ese biotipo que yo ya les mencioné, ¿a quiénes les cuesta mover más la cadera? ¿Quién tiene mayor rango de movimiento? Se siente más flexible, digamos, ¿no? Flexible entre comillas. Y la gente más alta o más larga. Bien, ¿no? Los que son más petizos, más robustos, ustedes quieren hacer que elongue los isquios, entonces le extienden la rodilla, le flexionan la cadera al máximo y le cuesta horror. En cambio, el otro se lo llevan tranquilamente y no siente absolutamente nada. Y tiene un poco que ver con la orientación de las superficies, además de la tensión de otros tejidos, ¿no? ¿Les hace sentido eso? Espero que sí. Bueno, ahora sí, pensamos en cómo impacta el ángulo de anteversión, ¿no? Otra vez, la media, no lo normal, es de unos 15 grados hacia adelante. Pero eso puede o aumentar o disminuir, ¿no? Es decir, que haya una anteversión excesiva o que haya cierta retroversión. Anteversión excesiva es cuando se acerca a los 35 grados, la retroversión es cuando se acerca a los 5 grados. Estos dos, como creo que se iba a anticipar la compañera, van asociados a estos. Generalmente, si aumenta este ángulo, aumenta este ángulo también. Si disminuye este ángulo también. Y acá esta imagen no hace honor a lo que podríamos ver, es que si esto está rotando como hacia atrás, va a llevar toda la extremidad como en una rotación interna, aunque también dependerá de la posición de la pierna, pero generalmente esta persona baja, robusta, ¿cómo ven toda su extremidad inferior? ¿O cómo lo llamarían coloquialmente? ¿Puede ser que tenga la punta de los pies hacia adentro? Algo así. Entonces, como usted le dirían que es alguien chueco, algún choquito. Y ese biotipo, por ejemplo, es el que encuentran en la persona habilidosa en el fútbol masculino, es petizo, chuequito hacia adentro, ¿no? Ese es el prototipo, el biotipo. O sea, si ven uno que llega de esa manera, y además un corte de pelo raro al menos, ese es bueno jugando al fútbol. Y este generalmente apuntaría ligeramente más hacia afuera, no tan hacia el frente, aunque otra vez repito, la torsión que tenga el resto de la extremidad, por ejemplo, la rotación de la pierna, influirá hacia donde apunta el pie, pero generalmente va a apuntar ligeramente hacia afuera. Este pisa de manera más canchera hacia los lados, digamos, un poquito más hacia afuera. Y esta persona la van a ver mejor preparada para jugar o al básquet o al vóley, deportes que en la altura impacte, ¿no? de manera positiva. ¿Es claro esto que digo? ¿Alguien quiere preguntar Sí, algo? profe. Sí, profe, se entiende. En la figura B de anteversión excesiva puede ser que sea más propenso, más allá de los ligamentos, todo que contiene en la articulación, pero puede ser que sea un poco más propenso a la luxación. Es buena la observación, no va a haber una luxación anterior, ya vamos a ver cuál es la posición más inestable de la cadera, pero dijimos que esta persona con los ángulos aumentados iba a tener más rango de movimiento y eso hace que la articulación sea más inestable. Ya sabemos que es súper estable,
pero eso lo predispondría. Ahora vamos a ver qué otros agregados se necesitaría para que esa cadera luxe, pero es cierto que a ángulos aumentados predispondría. Repito, no va a ser fácil, pero hay mayor predisposición que la disminución de ángulos. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, denme un segundito, voy a buscarme agua y vuelvo. Bien, seguimos. En algún momento mencionamos que la porción semilunar era la porción articular y eso se debía a la gravedad e impacta en la densidad que va a tener el cartílago en esa zona. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la glena humeral, la parte más ancha de la glena, y por lo tanto de su cartílago, la parte baja, porque el fémur, el húmero tendía a caer? Acá va a pasar lo opuesto. Vean que lo que está pintado más oscuro representa el grosor del cartílago y se vuelve más oscuro en la parte más alta y más anterior, justamente por la orientación de las carillas, ¿no? Se vuelve mucho más denso. Y obviamente esto representa la cabeza femoral. La parte más alta, perdón, más alta, pero también más en el centro de la cabeza, que es la que va a estar en relación a la porción semilunar, también tiene el cartílago más denso. Y en la parte baja, vean que es poco denso el cartílago. Se necesita que esto, por ejemplo, en la aducción, que va a acercarse al acetábulo, tenga un cartílago para favorecer el deslizamiento, pero claramente no va a ser tan denso como si se necesita en la parte más superior. Otra cosa importante que le entrega robustez, resistencia a cualquier hueso, pero acá estamos viendo el fémur, es el sistema trabecular, que no es aleatorio, sino que tiene que ver con las fuerzas a las cuales es sometido el hueso. Y por lo tanto, el sistema trabecular representa líneas de fuerza. Solamente voy a mencionar las del extremo proximal del fémur, pero vean que tienen continuidad con las del coxal y el sacro. Digamos, la transmisión de fuerza se va dando también por el sistema trabecular. Vamos acá entonces. Vean la que tiene el número 1, que sería esta que va acá. Desde la cortical externa del fémur hacia la parte baja de la cabeza femoral. Ahí hay una línea de fuerza, un sistema trabecular. Desde la cortical interna hacia la parte alta de la cabeza femoral. Desde la cortical interna hacia el trocánter mayor, lo ven acá. Y otras que son intratrocantéricas. Todo esto hace que la fuerza se transmita de buena manera, que esto tenga mayor resistencia, aunque pueden observar que hay líneas o zonas, más bien dicho, que podrían considerarse debilidades en las que el sistema trabecular está como más expuesto. ¿Y qué puede pasar ahí? ¿Mayor predisposición a qué? ¿Fractura? A la fractura. Vamos a encontrar que esta zona es una de las más frecuentes en fractura de cadera, o esta zona, donde el sistema trabecular se vuelve menos rico en trabéculas justamente. Ahora, sabemos que es súper robusto. Generalmente, ¿qué tendría que pasar para que eso se fracture? Piensen con lo que conocen de la vida, digamos.
Traumatismo. Bien, tiene que ser un traumatismo considerable o ¿qué otra condición? ¿Una caída, profe? Eso podemos poner dentro de un traumatismo considerable, pero por ejemplo, todos ustedes, si pueden practicar algún deporte, se caen, es poco probable que se fracturen, por más que la caída sea brava. Profe, ¿y la osteoporosis o la Puede ser. osteopenia? Muy bien, la osteoporosis no es otra cosa que la pérdida de la densidad de este sistema trabecular. Entonces las zonas de debilidad que tienen van a ser mayores. Entonces eso predispone aún más a la fractura. Ahora creo que pueden ver eso, ¿no? Alguien más iba a decir algo, perdón, interrumpí. No, iba a decir lo que dijo Víctor, tipo que alguna patología que afecte la densidad ósea. Bien, ¿no? La osteoporosis justamente pasa eso. Gracias. Bueno, ahí ven otra vez, entonces como conclusión, es el sistema trabecular, nos marca la resistencia que va a tener este hueso. Hablamos de la cápsula, dijimos que tenía la forma de un manguito y que a diferencia de otras cápsulas se extendía más allá de a milímetros de las superficies articulares, en este caso del fémur. Abarca prácticamente todo el cuello femoral. Y la misma cápsula, al ser más amplia que las que hemos conocido hasta ahora, también tiene unas fibras, esto lo van a revisar en Kappanji, que ahí lo va a marcar bien. Vamos a hablar de 4 tipos de fibras. Bien, acá marcado con el 1, longitudinales que van de acetábulo a fémur, otras oblicuas que también van del acetábulo hacia el fémur, otras alciformes, o sea, como si fuesen arcos o en guirnalda, que van sobre el acetábulo, de acetábulo a acetábulo, y otras en el centro de la cápsula, que son circulares, que no son solamente refuerzo de la cápsula en su parte central. Repito, esas son fibras de la cápsula. Pero además, ¿alguien quiere preguntar algo? Pero, si abre un micro no se escucha. Bueno, pero además, como la mayoría de cápsulas que hemos visto hasta ahora, tiene refuerzos externos, que son los ligamentos. Voy a tener 2 ligamentos anteriores, serían 3 fascículos, y uno posterior. Por delante tengo al ligamento iliofemoral con un fascículo lateral más oblicuo, un fascículo bien vertical, fascículo longitudinal bien vertical. El oblicuo, vean que se va desde la espina ilíaca anterior inferior, el oblicuo o el lateral hacia adelante del trocánter mayor, el longitudinal o medial se va hacia adelante del trocánter menor. Entonces en algún libro lo pueden encontrar como ilio pretrocanterio e ilio pretrocantiniano. Ahora, la ubicación de estos fascículos ya nos hace sospechar, de acuerdo a lo que hemos visto en el esternón superior, cuando uno u otro se pondría más en tensión. Y el ligamento pubofemoral es ligeramente oblicuo, aunque tiene una dirección bastante transversal, y entre estos 3 fascículos forman una especie de Z o de N recostada. Eso va a ser importante para pensar en cuándo se va a tensar cada uno. Y por detrás, aunque predomina la dirección horizontal del ligamento isquiofemoral, vean que se enrolla y se va como hacia adelante. Esto va a impactar en cuándo se tense. Ahora, miren esta imagen. En la posición esto representa la posición neutra, es decir, esto que estamos viendo acá. En esta posición ya hay una tensión relativa de todos los ligamentos, porque están como enrollados sobre la cápsula. Entonces, repito, la posición neutra, el 0 del punto de partida, ya tiene tensión la cápsula. Entonces,
otro factor para que esto sea muy estable. Cuando se hace extensión, que acá está representado por la figura 74, al tener esta dirección, esta forma de un manguito con estos ligamentos enrollados, cuando hacemos, perdón, esto sería la flexión. Cuando hacemos la flexión, todos los ligamentos se van a estar distendiendo porque se desenrollan sobre la cápsula, se distienden. Y en la flexión van a estar todos enrollándose aún más. Entonces van a limitar la extensión. Vieron que acá cambia el concepto que habíamos visto hasta ahora, que lo que estaba por detrás, cuando hacíamos flexión, pensando en cualquier articulación, lo que estaba por detrás, si lo llevo hacia adelante el segmento, se iba a tensar. Ahora, lo que estaba por delante, cuando llevo hacia atrás el segmento, se iba a tensar. Bueno, acá, por la disposición de los ligamentos, no va a ocurrir. Todos los que están por delante y por detrás se van a desenrollar y perder tensión cuando hago flexión, y todos, no importa si están por delante, los que tengo por delante claramente se van a tensar cuando el segmento se vaya hacia atrás, pero el que está por detrás también se va a tensar. ¿Ok? ¿Soy claro con esto? ¿O alguien quiere preguntar algo? Se entiende, profe. Bueno, seguimos entonces. Profe, pregunta. A ver. ¿Tiene que ver un poco esto? No sé si vio que cuando los accidentes de auto uno va sentado en flexión de cadera, tiene menos estabilidad y hay personas que, por lo que leí una vez, tienden a que se le luxe la cadera en un accidente estando sentados. Bien, bien. Vamos a mencionar esto acá, mira, la figura 102. Ahora vamos a charlar ahí. Pero ahora me gustaría que se tomen algunos segundos, un minutito para leer el cuadro y ver, bueno, analizar los grados de movimiento y las limitaciones en estos ejemplos y ver si le agregarían algo más o si hay alguno de estos factores limitantes que no comprendan y tengamos que desarrollar. Y luego hablamos de esto que mencionó Víctor. Vean el cuadrito y lo charlamos en un ratito. ¿Sí? Tómense un minutito. Bien, ¿algo que revisar, algo que no se haya comprendido ahí? Yo les fui diciendo la dirección de las fibras, les di algunos ejemplos, sobre todo en el plano sagital, pero acá pueden analizar los otros también, pero tiene que ver directamente con la dirección de
de los ligamentos, ¿no? Pero ¿me escuchan? Sí. No se mueve. Ahí está. Sí, profe, lo escuchamos. Bien. ¿Qué le agregarían, por ejemplo, como limitante a la flexión de la cadera con la rodilla extendida, además de los isquiosurales? ¿Qué otra cosa podría afectar cuando la rodilla está extendida a la flexión de la cadera? Los ligamentos. Dijimos que se desenrollan, entonces no. Ligamentos no. El nervio ciático. Bien, ¿no? El recorrido posterior a la cadera, posterior a la rodilla, hace que cuando tengo la rodilla extendida, se limite. Y me puedo ir más allá, incluso la flexión del tobillo, por la tensión neural, si tengo la rodilla extendida, limitará aún más la flexión de la cadera. Acá tenemos un ejemplo típico de cuando terminan algún deporte, alguna práctica deportiva grupal, una de las actividades que comúnmente se hacen, o al menos se hacían, era la elongación. Y teóricamente para elongar isquios, al compañero o la compañera le acostaban en el piso, flexionaban la cadera, estiraban la rodilla y llevaban hacia atrás. Y le preguntaban si le estiraba o no, y cuando decía que no, le agarraban el pie y se lo llevaban en flexión dorsal. Y ahí empezaba a tirar mucho más. Pero claramente no eran los isquios y esa persona sufría porque te estaban estirando el nervio a más no poder, ¿no? ¿Hicieron eso alguna vez? Yo creo que sí. profe. Sí. Ahora saben que el tejido objetivo no era el que estaban, al que querían apuntar. Y ustedes me dirán, pero después la persona esa se podía mover un poquito mejor, estaba como acortada y después de ese estiramiento se movía mejor. Y sí, porque el nervio, si lo estiro mucho, después cuando dejo de estirarlo y deja de sentir el dolor, va a decir, bueno, no quiero que me vuelvan a estirar así, entonces voy a permitir más movimiento. Pero tiene que ver más con la sensibilidad del nervio que con que el músculo se haya alargado. Y ese concepto lo pueden trasladar a muchos otros segmentos también. Allí es más claro solamente. Bueno, lo mismo podría pensar en la extensión de la cadera con la rodilla flexionada. Es que además del recto femoral, la tensión del nervio femoral podría afectar, ¿okay? Mucho menos que la del ciático. Y la posición del pie acá no impactaría porque la rama más alejada del femoral es el safeno y llega solamente a la piel del maleolo interno y no sobrepasa el pie. Bien, y acá podemos observar lo siguiente, vean que en el plano sagital es mucha la amplitud que hay, pero en los otros dos planos es mucho menor. Y esto tiene que ver con la orientación de la superficie, la tensión de los ligamentos, de los músculos, etc. Va a permitir mucho menos rango. Ahora, como mencionó el compañero, hay una posición de mayor inestabilidad que tiene que ver con la flexión de la cadera, porque se desenrollan todos los ligamentos que refuerzan la cápsula, la aducción, porque hay menor congruencia articular, y la rotación externa. Entonces, acá, aún así, la cadera sigue siendo estable, pero un impacto como el choque de un auto hace que la parte de adelante, el torpedo del auto, retroceda, impacta en la rodilla, y si esta persona estaba con la rodilla cruzada, tiene más chances de que se luxe la cadera. ¿Va a pasar siempre? No, pero hay mayor predisposición. Y por el contrario, la posición opuesta va a ser la posición de bloqueo, en la que no se pueda mover más la cadera. Es decir, en extensión, porque todos los ligamentos van a estar enrollándose aún más en la cápsula y tensándose. En abducción, porque mejorará la congruencia articular, y en la rotación interna, porque el ligamento isquiofemoral ya tenso por la extensión, en la rotación interna se tensa aún más. ¿Mm? Los anteriores
están todos tensos por la extensión y el pubo femoral, además por la abducción. Entonces, eso va a bloquear la cadera y no va a poder moverse más en algún momento. Si combino esos tres, habrá mucha tensión ligamentaria, cápsula ligamentaria. No sé si alguien quería preguntar algo. Escucho el micro abierto, pero no Profe, escucho. ¿a la extensión le podemos agregar el psoas ilíaco? Seguro, también todos los flexores. Al igual que en la flexión le vas a agregar los que puedan extender la cadera. Buena Profe, observación. eh, Sí, lo de la posición de bloqueo. No entendí lo de la acá. abducción y rotación interna. Bien, lo primero pensé en la extensión. Ahí ya están todos los ligamentos tensos. Ahora, si a eso le agrego una abducción, es decir, que separo el muslo, el ligamento pubofemoral, sobre todo, se va a estar tensando más. Ya está tenso por la extensión y ahí se tensa aún más. Los iliofemorales, tal vez el medial sufre cierta tensión extra, aunque es bien vertical, pero ya eso lo tensa en la extensión. Y si roto internamente, el isquiofemoral, que está tenso por la extensión, se tensa aún más con la rotación interna. Tiene un factor ligamentario. Y después, en la abducción, la cabeza femoral está cada vez más dentro del acetábulo. Entonces ahí tiene un factor óseo. Pero principalmente lo cápsulo ligamentario ya hace que esto se bloquee. ¿Lo llegás a ver ahí? Sí, ahora sí. Genial. Bien. Ahora, piensen en lo siguiente. Siempre hablamos de que había que poner ojo en qué segmento se está moviendo, porque acá la articulación coxofemoral puede hacer que haya movimientos del coxal sobre el fémur fijo o del fémur sobre el coxal fijo. O sea, no tengo que pensar siempre solamente que el fémur se mueve respecto del coxal. Porque, por ejemplo, estoy de pie y me agacho a buscar algo, flexionando la cadera, es el coxal moviéndose sobre el fémur. E incluso puedo pensar, ni siquiera en agacharme, en meter cola o sacar cola, la pelvis está basculando respecto del fémur. Los coxales se están moviendo respecto del fémur. Eso podría ser, lo pueden ver en esta imagen. Por definición, la flexión es cuando la cara anterior del abdomen se acerca a la cara anterior del muslo. Entonces, cuando hacemos una inclinación anterior de la pelvis, es decir, cuando la espina ilíaca antero-superior se va hacia adelante y hacia abajo, eso será una flexión, una intervención pélvica, y cuando hago lo opuesto, cuando meto cola, la espina ilíaca posterior-superior desciende y eso iría en el sentido de la extensión de la cadera. En el sentido de la flexión, la inclinación anterior de la pelvis, y en el sentido de la extensión de la cadera, cuando hacemos una inclinación pélvica posterior. Y lo más obvio sería cuando llevo el fémur hacia adelante, estoy acercando la cara anterior del muslo al abdomen, es flexión de la cadera también, y cuando llevo la cara posterior del muslo hacia atrás, estoy extendiendo la cadera. Esa parte es la que ya veíamos. Plano horizontal. Obviamente si el trocánter mayor avanza y se va hacia adentro, estoy haciendo una rotación interna, y si hace lo opuesto, estoy haciendo una rotación externa. Pero si tengo el fémur fijo, la pelvis también puede moverse sobre él e impacta el movimiento de la coxofemoral. Piensen lo siguiente: fémur fijo, rodilla apuntando hacia adelante. Si mi tronco, gracias a la pelvis, piensen en una rodilla derecha, o incluso pueden hacerlo si alguien no le va cerrando la idea. Se apoyan sobre el pie derecho al frente, la rodilla apuntando hacia adelante, y giran el tronco hacia la izquierda.
¿Qué rotación están haciendo ahí? Como si estuviesen haciendo una estocada, la rodilla derecha apuntando hacia adelante y giran el tronco hacia la izquierda. ¿Qué rotación de la cadera están haciendo? ¿Puede ser externa, profe? Bien, es una rotación externa. Y por el contrario, si hacen lo opuesto, giran hacia la derecha, estarán haciendo una rotación interna de la cadera. Eso es lo que se muestra acá. En la abducción, cuando llevo el fémur hacia afuera, es abducción, cuando llevo el fémur hacia adentro es aducción. Pero si tengo el pie fijo y la pelvis se inclina hacia el lado externo, en este caso la hemipelvis derecha, el coxal derecho, se va hacia la derecha, estoy haciendo una abducción. Y si me inclinara hacia el lado contrario, estaría haciendo una abducción. Ya lo vamos a ver en otra imagen que también puede clarificar eso. La idea que quiero que se vean hasta ahora es que no solamente depende de lo que haga el fémur sobre el coxal, sino también lo que haga el coxal sobre el fémur. Bien. Ya hemos visto de que la flexión con la rodilla extendida iba a ser menor que con la rodilla flexionada. Ya hablamos de tensión de estructuras ligamentarias, neurales, que influyen. Y a eso le podemos agregar que si sumamos una fuerza externa, la cantidad de movimiento en flexión puede ser aún mayor, ¿no? Desde los 90 con la rodilla extendida y de forma activa a 145 con la rodilla flexionada y con asistencia externa. ¿Cuál es el limitante en este caso de la flexión? Ya no es la tensión de ninguna estructura. ¿Qué limita ahora? El tronco. Bien, el encuentro de la cara anterior del muslo con el tronco, con el abdomen. E incluso podríamos recorrer aún más. De hecho, hay personas que pasan el muslo por un lado y recorren más. Obviamente esas personas tienen laxitud ligamentaria, mayor inestabilidad articular y pueden mover más, ¿no? Pero acá el limitante es este. Y en la extensión, la tensión cápsula ligamentaria marca que el recorrido va a ser menor, unos 20 grados si tengo la rodilla extendida, unos 10 grados si la flexiono por tensión del recto femoral, pero también del nervio femoral, por ejemplo, ¿no? Y observen lo que ocurre acá. Si prestaron atención al cuadrito, mencionaba alrededor de 40 grados. Acá le vamos a sumar 5 grados extra si quiere. Decía entre 30 y 40. De abducción pura de la cadera, de una cadera. Para aumentar los grados de abducción, ya no puedo pensar solamente en la cadera que estoy moviendo, sino tengo que pensar en las dos caderas, en los movimientos de la pelvis y de la columna lumbar. Otra vez, ¿por qué no puedo dejar de lado una y otra? Vean, vean esto, eso sería una abducción pura que incluso ya implica movimientos de una inclinación pélvica y de la columna, pero acá ocurre bastante movimiento en la coxofemoral. Ahora, si quiero seguir subiendo, vean lo que pasó con la pelvis. Basculó aún más y la columna, para mantener el tronco en la línea media, se ha inclinado. Entonces, para llegar a estos 90 grados de abducción, que muchos de ustedes pueden llegar, más aún si alguien se dedica, por ejemplo, o a la gimnasia artística, al baile, a la danza, puede moverlo bastante, pero no se debe a que solamente se está moviendo una articulación coxofemoral, sino a que se está moviendo la otra, y eso gracias a que la pelvis basculó. Acá podemos decir que para llegar a estos 90 grados, hay 45 grados que corresponden a la cadera izquierda y otros 45 que corresponden a la derecha. Y ven acá, esta persona llegó a los 180 grados entre una extremidad y la otra, pero lo hace también
gracias a el aumento de la lordosis lumbar, la anteversión pélvica también, ¿no? Es posible llegar a grados superiores que lo que hemos visto como puros, pero hay compensaciones en la pelvis y en la columna. Bien, ahora, ¿qué pasa con con la aducción? Que pura, podríamos decir que no existe, ya que si desde la posición 0 quiero aducir, me voy a encontrar con el muslo contralateral, entonces llamamos aducción al recorrido desde cualquier punto de abducción hacia el 0. O, para poder aducir aún más, tenemos o que extender la cadera, como en esta figura, o flexionarla, para que no choque con el muslo contralateral, ¿no? Por eso es que tiene menos grado que la abducción. Y en estas figuras vemos que la traslación lateral de la pelvis implica movimientos de la articulación coxofemoral en sentidos opuestos. Por ejemplo, en esta imagen en la que la pelvis está yendo hacia la izquierda, ¿qué hizo la coxofemoral derecha y qué hizo la coxofemoral izquierda? Vamos acá. ¿Hicieron movimientos opuestos, profe? Bien, ¿cuál hizo la derecha y cuál hizo la izquierda? A ver, yo tomo que si inclino hacia la derecha, la... Usa la imagen, apoyate en la imagen. Inclinó hacia la izquierda. Se inclinó hacia la izquierda, la pierna derecha hizo una aducción y la pierna izquierda una abducción. Bueno, lo opuesto. O sea, pero me cuesta entenderlo con la imagen. Aparte que es el muslo, ¿no? Ok. Mira, la pelvis se fue hacia es la derecha de la pantalla, pero es la izquierda de esta persona. Fíjate, de la línea media, el fémur, el muslo derecho, ¿hacia dónde fue? ¿Hacia la línea media o se alejó de ella? Se alejó. Entonces acá está haciendo una abducción. Y esto se acercó a la línea media. Entonces este está haciendo una aducción. Lo miramos acá desde atrás. Ahora sí, la pelvis, la hemipelvis se fue hacia la derecha. Entonces acá sí pasó que el fémur derecho se acerca a la línea media, por lo tanto está aduciendo, y el fémur izquierdo está abduciendo. ¿Se debe ver eso ahora? Sí. Genial. Ahora, ¿cuándo ven esto? Por ejemplo, estos movimientos en alguien que hace esquí, por ejemplo, ¿no? Que va con la pelvis de un lado al otro y ven que de frente se ve que las rodillas van hacia adentro y hacia afuera. Entonces, esos movimientos son también gracias a la cadera. Profe, no entendí lo de eso que explicaste, por qué se hace la abducción y aducción en sentido contrario. Fíjate el eje del muslo respecto de la línea media, por la posición de la pelvis. Mirá las líneas en esta imagen de frente, que hay un desplazamiento hacia la izquierda de la pelvis, hace que el muslo izquierdo se acerque al eje, a la línea media. Entonces, ¿qué movimiento es ese, por definición? Aducción. ¿Cuál de los dos sería? Aducción. Y el otro, que se aleja, Abducción. abducción, ¿no? Y esto explica lo mismo con un desplazamiento hacia la derecha de la pelvis, visto desde atrás, pero el concepto es el mismo. Fíjate, el eje del muslo de la vertical hace que se acerque a la línea media, por lo tanto este está aduciendo, y acá que se aleje de la línea media, por lo tanto está abduciendo. Sigue la misma idea que esto, ahora me fui hacia el otro lado. Claro, ok. ¿Cierra? Sí, sí. Genial, gracias por preguntar.
Bueno, ahora, esto es solamente para poder medir las rotaciones que se utiliza una flexión de la rodilla. Obviamente puedo rotar la cadera con la rodilla extendida y eso no será un limitante. Es solamente a fines de medirlo. Lo que vemos claramente es que con las diferencias que hay entre una rotación externa y una rotación interna. Tiene que ver con la congruencia articular, pero también hemos visto con la tensión ligamentaria, que nos favorecía una rotación externa, ¿no? 60, o al menos el doble siempre. 60 grados marca acá de rotación externa, 30 grados de rotación interna. Esta es otra forma de medirla, con la cadera en flexión, que no impacta demasiado en cuánto va a poder rotar cada cadera, porque los valores siguen siendo los mismos, ¿no? La rotación externa es el doble que la rotación interna. Entre los dos hay una media entre 90 y 100 grados que debería dividirse de esta manera, ¿no? El doble para la rotación externa. Esos pocos grados de rotación interna son importantes también, ¿no? A la hora de rehabilitar, sobre todo cuando hay una diferencia entre una cadera y otra de estos grados de rotación interna, es algo a evaluar y a recuperar, porque lo que no se mueve ahí va a impactar en la sacroilíaca o en la columna lumbar o en la rodilla. Y obviamente en la propia cadera. Bien. Estas imágenes resumen lo que hemos estado hablando hasta ahora. Quiero que observen las imágenes, se van a tomar un par de minutitos. Y si hay alguna duda, repito, es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si hay alguna duda en alguno de los planos, lo podemos revisar. Tómense un par de minutitos y seguimos. Bien, ¿algún movimiento que revisar? ¿Hay algo que no haya sido claro? Por ahora se entiende, profe. Genial. Bueno, paso. Ya la última parte, que generalmente la vienen haciendo bien ustedes, tiene que ver con las flechas, las direcciones
los músculos para que ustedes analicen, bueno, además de los movimientos que conocemos típicamente, qué otra cosa pueden hacer los músculos. Pero yo quiero agregarles algunos otros conceptos que pueden a veces no ser tan claros de primera vista y son importantes. Pero esto de las flechas creo que lo vienen resolviendo bien. Y en la cadera, así como, por ejemplo, en la muñeca hicimos cuadrantes, acá podemos hacer algo similar, pensando en lo siguiente. Acá estamos viendo desde afuera a la cadera, este es el eje de la articulación, hay varios músculos que pasan por delante de ese eje, hay varios músculos que pasan por detrás. E incluso hay músculos que depende la forma que tenga, por ejemplo el glúteo medio que tiene la forma de un abanico, hay fibras que pasan por delante del eje, hay fibras que pasan por detrás. Las que pasan por delante, en el plano sagital podrán flexionar, las que pasan por detrás podrán extender. O sea, un mismo músculo pudiendo hacer ambas acciones, más centrado en cada una de sus fibras. Otra cosa a pensar, por ejemplo, acá los isquiosurales claramente pasan por detrás y serán extensores, pero su acción extensora en la cadera dependerá de la posición de la rodilla. O sea, serán más eficientes para extender la cadera cuando la rodilla esté extendida, porque la longitud de sus fibras les permitirá generar un mayor recorrido. Si tengo la rodilla flexionada, la extensión de la cadera va a recaer más sobre el glúteo mayor que sobre los isquios. Bueno, y ven que por delante tengo, por ejemplo, acá, al aductor corto, al pectíneo, al aductor largo, al recto interno o grácil, ni hablar sartorio y tensor de la fascia lata, todos pasando por delante. Pero estos primeros que mencioné los conocíamos básicamente por ser aductores y claramente pueden ser, o al menos colaborar con la flexión de la cadera. Si miro desde el plano frontal, esta es una vista posterior, veo que algunos pasan por fuera del eje de la articulación, la dirección de sus fibras, y por lo tanto, si pasan por fuera, tendrán algún componente abductor, como la musculatura glútea, como el sartorio y tensor de la fascia lata, e incluso el piramidal, aunque pueden ver que por su longitud, su diámetro, aunque por la perspectiva que tenemos podría realizar una abducción, no es tan bueno haciendo eso, sino junto con los músculos, el resto de músculos peliotrocantéricos son mejores rotando. Entonces se parecen más al manguito de los rotadores para rotar justamente, no para estabilizar tanto, que para mover, ¿no? Están muy cerca de la articulación. Y todos los que pasan por delante del eje, incluido, vean acá algunas fibras del glúteo mayor, y de ahí para adentro las que quieran. Pectíneo, cuadrado femoral, aductores, todos van a poder llevar el muslo hacia adentro y por lo tanto ser buenos aduciendo. Y cuando miro en el plano horizontal, una vista superior, veo que algunos pasan por delante y pueden llevar eso hacia adentro, llevar el trocánter mayor hacia adelante y hacia adentro. Van a ser rotadores internos. Yo cambiaría, generalmente el pectíneo va a pasar un poquito más atrás, sería el único que cambiaría, pero obviamente no le voy a discutir a Newman. Contaría más el pectíneo, de hecho hay muchos libros que lo mencionan más como un rotador externo que como un rotador interno. Cambiaría. Pero ven acá, las fibras más anteriores del glúteo medio van a rotar internamente. El glúteo menor, en su mayoría, va a ser un rotador interno. Aunque vean que también hay algunas fibras que pueden rotar externamente. Las fibras posteriores del glúteo medio claramente serán rotadores externos, el glúteo mayor sin lugar a dudas, y todos los peliotrocantéricos. Miren. Todos los peliotrocantéricos, buenos rotadores externos, por la dirección de sus fibras y por lo tanto los vectores de fuerza que puede realizar. Entonces, otra vez, con reconocer dónde están los músculos
respecto a la articulación, lo de las flechas se vuelve muy sencillo. Ahora, vean lo que habíamos hablado de los aductores al principio y cómo iban de superficial a profundo y que eso impactaba en cuán adelante iban a estar respecto de la articulación coxofemoral. La capa superficial, compuesta por el aductor largo, el pectíneo, un poquito más profundo, pero serían los más anteriores. Entonces, estos claramente son flexores. El aductor corto, una capa intermedia, pero también queda por delante del eje de la articulación, flexor, y el más profundo, el aductor mayor, va a quedar por detrás del eje de la articulación y por lo tanto va a ser extensor de la cadera. Estos cuatro, podemos incluir ahí al grácil, quedan por delante del eje de la articulación, flexionan, pero este queda por detrás del eje de la articulación, extiende. Esto explica un poco, por ejemplo, cuando alguien levanta mucho peso en sentadilla porque tiene que hacer una repetición máxima, a veces las rodillas, cuando está subiendo, las rodillas se quieren ir hacia adentro, como en aumento del valgo. En realidad lo que está haciendo es aducir la cadera, porque está utilizando todos los recursos que tiene disponibles para poder extender la cadera. Ya no solamente va a depender del glúteo, de los isquios, del cuádriceps por delante para extender la rodilla, sino también del aductor mayor y que tiene una gran potencia para aducir justamente. Entonces, lo quiero utilizar como extensor de la cadera, pero es inevitable que lleve la rodilla hacia adentro, por ejemplo. Y finalmente vean que va a cambiar la posición de estos músculos y por lo tanto la capacidad de generar fuerza del el aductor largo, por ejemplo, ahora ha quedado cuanto más en flexión de cadera esté, acá ya ha llegado prácticamente a los 90, va a convertirse en un mejor extensor. O sea, en vez de ser flexor, se ha convertido en extensor. Es decir, que invirtió su acción. Y acá, cuanto más en extensión, ha quedado por delante del eje de la articulación, cuanto más en extensión, mejor flexor será. Y acá, por el contrario, el aductor mayor en todo momento es extensor de la cadera. Siempre va a quedar por detrás del eje de la articulación. Cuanto más en flexión de la cadera esté, mejor extensor será, pero siempre es extensor. En cambio, el aductor largo invierte su acción. Y no solamente le pasa al aductor largo, que ya a los 70 grados directamente invierte su acción, sino también le pasa al recto interno a los 50 grados, al aductor corto a los 40, 50 grados también. Digamos, lo hacen más tempranamente que el aductor mayor. Esta idea de la inversión de la acción la van a leer en Capangi, ¿sí? Lo van a revisar por si no ha quedado claro. Y finalmente, un concepto para que hagan una comparación con la extremidad superior. Ven acá, tensor de la fascia lata, glúteo medio, glúteo mayor, el tracto iliotibial, se asemejan a qué hayan visto en la extremidad superior. Al deltoides. Al deltoides, ¿no? A esto lo podemos conocer como el deltoides glúteo y si han comprendido bien cómo actúan cada una de las fibras del deltoides, rápidamente pueden trasladar esa idea acá a la extremidad inferior, ¿no? Porque justamente se parece bastante. Bueno, dicho esto, y anticipándole a lo que van a revisar ustedes de músculos, podemos abrir un espacio de preguntas. Si ha quedado alguna o algún comentario que quieran hacer, algo que quieran revisar.
Profe, ¿el Ah, aductor mayor tiene capacidad flexora también, o no? ¿O no es tan fíjate que importante? siempre queda la capacidad flexora del aductor mayor, yo diría que es nula, siempre queda por detrás del eje de la articulación. O sea que generalmente va a ser un extensor. Podría pensar, el único momento es cuando estamos en la extensión máxima, en alguien que tenga mucha extensión, que va a quedar algo por delante y podría flexionar unos poquitos grados Mm. desde la extensión máxima, digamos, ¿no? Pero generalmente se va a conservar como extensor. Y eso que te menciono lo pensaría en una población que tenga, por laxitud ligamentaria, porque tiene mucha flexibilidad y puede llevar mucho a la extensión, bueno, ahí habría unos grados cortitos que podría flexionar. ¿Quién más quiere preguntar algo? Profe, yo tengo una con los glúteos. Decime. Sería que el menor, o sea, eso de que las fibras anteriores eran rotador interno y las posteriores externas, ¿aplica solo al glúteo menor o al medio también? Yo me quedaría con el medio. Al glúteo menor lo voy a dejar como rotador interno. Pero es cierto que cuanto más rotador internamente, las fibras que están más atrás del glúteo menor se pueden convertir en rotadoras externas. Pero ese concepto, quédatelo, puede ser mucho más claro en el glúteo medio, por la forma de abanico que tiene. Y el mayor entonces solo externo, o sea, rotador lateral. Sí, sí, porque queda por detrás y por fuera, digamos, ¿no? Y va a llevar el trocánter hacia atrás y hacia adentro. Profe, si un Sí. músculo es biarticular, como por ejemplo en el caso de los isquiosurales o el cuádriceps, el recto, cuando están ejecutando la acción, por ejemplo, en la extensión de rodilla o en la flexión de la rodilla, ¿le estaría restando acción sobre, por ejemplo, la cadera? Por ejemplo, si los isquiosurales están en Sí, flexión, son menores extensores, no dejan de serlo, pero en menor grado, tienen menos fuerza. correcto. Su capacidad extensora de cadera disminuye con la flexión de la rodilla. Ok. Eso va a ocurrir. Va a tener menor capacidad de acortarse, digamos. Ya está cortado, entonces eh, eso reduce su capacidad extensora en la cadera. Gracias, profe. No. ¿Quién más quiere preguntar algo? Bueno, tómense algunos minutos, muévanse, si no desayunaron, desayunen, y vuelvan a repasar, vuelvan al texto, a revisar lo que crean que les falta algo para terminar de afianzarlo. Anoten preguntas y las evacuamos al inicio de la próxima clase, cuando veamos también luego la rodilla. ¿Mm? Buen fin de semana. Que descansen también. ¿Mm? Bueno, gracias, Chao, profe. chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Chao, chao.